Una libertad fundada en la verdad. Ese es el tema que tenemos en el día de hoy junto a nuestro hermano y amigo Julio Gaba. ¡Líder! Hola, ¿qué tal, gente? Hola, ¿qué tal, Arturo? Hola, ¿qué tal a la gente que nos siguen este programa Mundo Cristiano? De verdad, contentísimo de que sigan este contenido, sigan estos estudios que gracias a la misericordia de Dios nos permite llegar a ustedes todos los lunes, gracias a Mundo Cristiano y la Iglesia de Dios de la Profecía. Ok, en el día de hoy, ustedes saben que estamos en este mes de el mes de la patria y se habla mucho de la libertad. Y hoy día se habla mucho de lo que es el concepto de la libertad. Entonces, en el día de hoy, nosotros estaremos hablando de una libertad fundada en la verdad y estaremos hablando la oferta que ofrece el mundo de lo que es la libertad, una falsa libertad que postulada a través de ideas que son contrarias a lo establecido en lo que es la palabra del Señor. Claro que sí. La libertad es un término que en tiempos y tiempos genera mucho contenido. Claro que sí. Y la historia, no existieran los pueblos, no existieran las naciones sin que esta palabra existiera. Así es. Hasta en la actualidad, todavía hay países que reclaman libertad. Hay personas que reclaman libertad. Y sería bueno saber o tener una especie de diferenciación entre la libertad que postulan los seres humanos, las personas, y la libertad que ofrece nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente, quisimos dividir en esos dos temas, porque al ser tan profundo o numeroso, hay mucho contenido, entonces decidimos de hacer vamos a decir dos puntos, ese esquema de 2 puntos, y el primer punto entramos al sistema o a la libertad que ofrecida por el mundo, la oferta que da el mundo con relación a libertad, y nosotros hemos visto durante años, oye, te iba a decir Ávila, Gaba. Saludo a mi hermano Ávila, Carlito, se te quiere. Con relación a lo postulado y cómo se ha postulado a través de ideología, a través de diferentes, que son las que, tú sabes que hoy día estamos en una guerra de ideas, y esa guerra de ideas ha hecho que ahí ha postulado y vamos a decir, vendido la idea de libertad, según lo que establece la palabra. Pero si nosotros nos vamos y definimos la palabra libertad, según la Biblia, la palabra de libertad, según la Biblia, es la capacidad de poder hacer lo que debemos de hacer, es la capacidad de poder hacer lo que debemos hacer, que es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está expresada en su palabra. Exactamente, que es exactamente esa libertad. Esa libertad. Sin embargo, la libertad que indica el mundo, que nosotros entendemos en términos físicos, es la libertad que tiene una persona de poder hacer lo que quiera. Lo que quiera. Y en la actualidad eso se percibe de una forma tangible cuando el hombre en sí tiene la capacidad de hacer tantas cosas. Y anoche estuve pensando, cuando estaba pensando en la libertad, estuve pensando en el crecimiento de la tecnología. Eso ha provocado que el individuo como tal, porque cuando el individuo tiene restricciones de poder hacer cosas, se siente cohibido. Cierto. Cuando tú estás cohibido, esa libertad se está fragmentando. Ahora bien, cuando tú tienes la capacidad de poder hacer todo sin necesidad de utilizar a nadie, esa libertad se expande. Entonces, el mundo que vivimos ahora nos regala, entre comillas, cada día esa libertad. Okay. Una libertad que solo está basado en que yo pueda hacer lo que entienda, lo que quiera, con mi propia capacidad. Ahí es donde está esa libertad que no es verdadera libertad, como lo establece el mismo nuestro Señor Jesucristo en el libro de Juan, capítulo 8, 31 y 32, que ahí nos dice, y podemos leerlo de la manera siguiente. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros, o sea, si ustedes permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, si ustedes permanecen en mi palabra. Okay. Entonces ahí, luego de permanecer en ella, ¿qué va a suceder? Que entonces conoceréis la verdad por permanecer en ella, conoceréis la verdad y la verdad os hará
libres. Ahí donde está el detalle. Hay dos partes ahí. Primero es que tiene que permanecer. Permanece en mi palabra. Esa palabra te va a hacer, obviamente, que tú conozcas esa verdad. Y al tú conocer esa verdad, entonces tendrá la capacidad de ser libre. Eso es lo Arturo, que dice. entonces, según la escritura que acabas de leer, la libertad provocaría que el individuo sea esclavo. Esclavo de la misma palabra. Esclavo sería siervo de Dios. Porque no somos esclavo, sí, siervo. Es siervo. Sí, esclavo, esclavo y siervo es lo mismo. Son sinónimos. Seríamos nosotros venimos esclavo de Dios. Esclavo de Dios. Exacto. Porque para pero voluntariamente. No, voluntariamente. Pero para tener esa... Lo que pasa es que la palabra que te va a llevar ahí. Ajá. La palabra te va a llevar a... Porque si sigues la palabra, es lo que va a provocar que tú seas esclavo de él, porque vas a permanecer en la palabra. Entonces, en la actualidad, vuelvo a la actualidad. Lo que provoca la libertad es yo ser dueño de mi propio yo. Eso es una falsa libertad que se convierte en esclavitud de tu propio ego, de tu propio yo, de tus propios deseos pecaminosos. Si tú te vas, a ejemplo, la perspectiva feminista de libertad, ¿cuál es? Es hacer lo que yo quiera con mi cuerpo. Por eso fíjate cuando ellas postulan frente al Congreso y a diferentes estamentos del Estado, ellas dicen que tienen derecho sobre su cuerpo. Ya. Entonces que están postulando que su libertad está enmarcada en lo que ellas puedan hacer con su propio cuerpo, y por eso ellos establecen que tienen el derecho, establecen de abortar es un derecho. Ya. Entonces están basándose en una premisa completamente errada, falsa, que lo que está haciendo es haciéndola esclava de sus propios deseos y anhelos. Como ejemplo el caso de Simone de Beauvoir, que fue cuando escribe su libro del segundo sexo, donde dice no se nace mujer, llega uno a hacerlo. Fíjate donde esa frase célebre de Simone de Beauvoir, eso, para que tú veas, y esa es la artífice del feminismo. Sí, claro de esta nueva ola. De esta nueva ola. Sí, o sea que es algo bien difícil. Y si nos vamos a otra perspectiva de libertad, Sigmund Freud establece de libertad el deseo de tú liberar tus deseos sexuales. Entonces la libertad en los deseos sexuales se convierte en libertinaje. Yo creo que automático, claro que sí, se convierte en libertinaje y a partir de ahí es una esclavitud. Claro que sí. Claro que sí. Eso es así. Entonces ahí donde esa falsa libertad que vende el sistema. Tú hablaste hace unos días, cuando tocamos el tema así de arribita, hablaste de la emancipación. Emancipación. Creo. ¿De quién? Es como... La cuestión es que el mundo entiende que hablar de libertad de esto, dentro del mundo cristiano, frente a la ley de Dios, sí, provoca una especie de tiranía. Yeah. Y esto provoca que, por ejemplo, nosotros tenemos una lucha constante frente al pecado. Sí, claro. Eso no significa para nada que nosotros estuviésemos esclavos del pecado, aunque tengamos No somos esclavos, tenemos ahora la capacidad de no pecar, por el medio de que el Espíritu Santo ha empoderado nuestra voluntad, pero Él no te obliga, porque no es un tirano que te hace hacer lo que Él quiere, sino que te da ese poder para tú no pecar necesariamente. Y entonces en ese sentido tú puedes, pero hay una lucha constante porque estamos en este cuerpo de muerte, como la ilustración que hace el apóstol Pablo. Sí. Cuerpo de muerte que está pegado a nosotros. ¿Y cuál es el cuerpo de muerte? De nuestra naturaleza pecadora que está con nosotros, y constantemente tenemos que someter, pero tenemos la posibilidad de no someternos a sus caprichos por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros. Eso es. Otra libertad que es sumamente importante, y es la libertad que el Señor no... Y ahorita se estaba hablando, en la escuela bíblica se habló un poquito de eso, que es la libertad que
que Dios, es la libertad que Dios nos da a través de Cristo, Sí, por la paga del pecado. ciertamente. Es una libertad. Ciertamente, mira, fíjate que cuando Cristo se crucifica, que Él se crucifica, Es decir, yo sí, permito, es decir, para que quede claro. Él fue el que se crucificó, ¿eh? Sí, sí. Ahí estamos mirando a Cristo prácticamente manifestando su justicia y amor en esa crucifixión y haciendo con ello, pagando esa deuda que tenía el hombre o tiene el hombre, mejor dicho, con Dios en su justicia, porque cada vez que una persona viola uno de los mandamientos, está violando la ley de Dios, que es Claro que infinita. sí, claro que sí. Entonces, continuamente, pero vino Cristo, hace ese sacrificio, paga esa, vamos a decir, ese deuda que tenía Claro. delante del hombre. Entonces ahí se ve, vamos a decir, se une, como dice el texto que dice que donde la misericordia y la misericordia y la justicia se besaron. Sí, pero en ese momento el hombre como tal, luego del procedimiento que viene detrás de la aceptación, de la humillación del hombre como tal, obtiene ese como lo voy a ilustrar, como un pergamino. Sí. Con De esa- hecho, lo dice Colosenses, que ahí donde dice que a donde fue dada en la cruz es donde el pago de la cancelación Ya. de la deuda, De la deuda. fue clavada en la cruz. Lo establece Colosenses. Claro que sí. Entonces Jesucristo en la cruz firma ese pacto de libertad. Era la palabra que estaba El buscando. pago que hace. El pago que hace. Ese es el pago. Nosotros mira, fíjate, la muerte, el sacrificio de Cristo nos da libertad, tres frentes, hay tres áreas. Mira, cuando Jesús muere en la cruz, Él nos pagó el precio, la pena. Sí, pagó la pena. La pena. Que dicho sea de paso, la gente tiene que entender que una razón sólida de la crucifixión de Cristo fue exactamente pagar la pena. ¿Cuál era la pena? La desaparición del hombre. La muerte. Claro, la Por eso muerte. tiene que humanizarse. Claro, exactamente. Y no estamos hablando de una muerte espiritual, porque la gente entiende únicamente, no, era el cese del hombre como vida, tal. sí. Y el hombre no era capaz de hacer eso porque iba a desaparecer. Exactamente. Pero tampoco porque él imagínate que ese hombre tenía deuda. Y si Pero tú no- tienes deuda, no tiene yo capacidad no de- tengo capacidad No, no, para no, pagarla. no, Tenía que ser alguien que no tuviera Que no tuviera deuda. Y el único que no tenía deuda con el tribunal de Dios es Era el mismo Dios como Entonces, tal. por eso tiene que Claro. humanarse. Entonces ahí donde paga la pena, pero también nos da, al pagar la pena también, solamente cuando se crucifica, pero ejemplo, su vida nos da la capacidad de la justificación, de estar delante de Él sin pecado. Ok. Porque nos justifica por Claro. medio de su vida. Claro Pero que sí. también la vida, eso es la vida completa. Por eso es necesario la vida completa de Cristo, que es el Evangelio. Bien. Muerte, vida, pago. vida, muerte y resurrección. Y resurrección. Porque son tres ámbitos que hay que hacer algo allí. No, hay que ya detenerse. con su muerte paga la pena. Paga la pena. Pero con su vida No justifica. y con su resurrección nos libera de la presencia del pecado, pero no en esta vida, sino No en la otra vida, ok. exactamente, que es la liberación completa. La liberación completa. Ese es el proceso. Y ahora pensando en eso, es la única parte que cabe, que no se ha terminado lo que sucedió en la cruz. Es la única parte. La glorificación. La glorificación es lo único que faltaría. ¿Me entiendes? Porque muere, nos da, hace el pago. Ajá. Su vida como tal, que es lo Nos que estamos, justifica. que nos está justificando ahora. Y la liberación de la presencia del pecado cuando se glorifique. estemos en un cuerpo glorificado. Exactamente. Que es en la resurrección. En la resurrección. Esa es esa es la idea. ¿Y cuántas ideas hay erradas con relación a esa libertad? Por eso habla Jesús,
la verdadera libertad, porque hay una falsa libertad y es diferente. Fíjate como le he hablado de Freud, el concepto feminista, el concepto de del mismo Karl Marx con su marxismo, el marxismo cultural, donde se ve esta lucha de verdad entre el opresor y el oprimido, que yo me libero, todos esos conceptos de libertad son totalmente falsos. Ahora, el verdadero, vamos a decir, la verdadera libertad es cuando Cristo nos hace libre por medio de la muerte. Yo quiero leer esto. Sí. La libertad de la esclavitud del pecado. Muy bueno. No es la libertad para pecar, sino la libertad de no tener que pecar. Exactamente. Sumamente fuerte. Es el poder para elegir lo bueno. Claro. Recuerda que el hombre no tiene esa capacidad. Luego de la desconexión del hombre con Dios, en un principio, el hombre no tiene la capacidad de por sí mismo. No, queda inhabilitado. Totalmente queda inhabilitado. La única posibilidad que tiene el hombre de poder hacer algo es exactamente esa libertad que Dios nos da a través de Jesucristo, sí, por su sangre. Y para eso tiene que escuchar el Evangelio. Totalmente. Lo que hicimos desde el principio, estar anclado en la palabra y permanecer en esa palabra. Y eso va a provocar lo demás. Exacto. Más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, que era lo que hablábamos en principio. Nosotros somos libertados del pecado, pero llegamos a ser siervos de Dios. Esclavo de Dios. Esclavo de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación. Y es bueno hacerle saber a la gente, sobre todo a los evangélicos, hacerle saber, aunque suene un poco difícil en muchos oídos, para muchos oídos, nosotros somos esclavos de Dios. Somos siervos de Dios. Así es. Porque para mantener o para tener esa libertad tenemos que mantenernos en su palabra. Y es lo que dice nuestro texto base. Así es, así es. O sea que en ese sentido, Gaba, estamos, y esa es la libertad que debemos hacer. Porque que esa libertad, Gaba, entonces, ¿qué va a hacer? Inclusive a extenderse a diferentes áreas del individuo, de la sociedad. Por eso en Occidente el cristianismo forma parte fundamental de esa civilización. Por eso es que tenemos democracia, por eso es que tenemos derechos humanos, por eso es que tenemos libertades individuales, porque parte de un individuo, parte de constituciones que fueron edificadas o creadas por personas con un concepto de la libertad de Dios, y eso lo llevaron a diferentes constituciones, y por eso hoy día nosotros podemos disfrutar y ver y tener y y beneficiarnos de todo lo que hoy día tenemos. Me gusta eso que dices, porque yo quisiera saber hasta qué punto la libertad física, la libertad que las naciones pueden mostrar, basándote en lo que dice, y yo creo claramente que es una especie de ejemplo de la libertad exacta que Dios muestra, lo que han vivido las naciones y que se viene arrastrando. No obstante, no es hasta ahí esa libertad. No. ¿Qué es lo que yo quiero saber? ¿Hasta qué punto esa libertad que muestran las naciones y que en efecto ha beneficiado en cierto punto, es una libertad sana y que impulsa al individuo a que mañana pudiese conocer la verdadera libertad? ¿Hasta qué punto? Bueno, hasta el punto de que tiene posibilidad de elegir. Ya. Puede Muy elegir. buena. Por eso existe la libertad de culto, de conciencia. Eso lo postula sale de la misma palabra, sí, donde tú decides si elegir esto a Dios o elegir no quiero elegir a Dios. Tiene esa posibilidad, porque así mismo Dios lo hizo en el huerto, cuando puso un árbol donde le dijo, mira, no coma de este, y esa relación que Dios construyó entre el hombre y él no fue una relación, vamos a decir, impositiva, sino que él tenía de tirano, sino que él le puso, y él pudo elegir entre
entre lo que le dijo Satanás a través de la serpiente con el árbol y lo que le dijo Dios, cuando si comiese en un momento dado de eso, ciertamente morirá. ¿Y qué él hizo? Eligió o sea, que él no impuso. Entonces, esa misma libertad es la que nosotros tenemos hoy en Occidente. Fíjate que me enfoco siempre en Occidente, porque los pueblos de donde el cristianismo no ha penetrado, fíjate que no hay es tan visible, no hay libertad de culto, no hay libertad de expresión, no hay libertad de conciencia. En esos países, ejemplo, donde reina el musulmán, donde especialmente el Islam, tú no tienes, tú tienes que escoger eso lo que ellos han designado. Ejemplo, China, esto es lo que va. Esto es lo que va, si tú te encuentran predicando, leyendo la palabra, tú sabes que tiene sentencia de muerte. O sea, eso es. Entonces, eso es lo que queremos nosotros señalar. Y muchas personas hoy día quieren, ejemplo, tenían en días pasados uno de los diputados de nuestra romana, y él hablaba y él decía, mira, postulando por, tú sabes, todas estas cosas que hoy día se están subiendo, él no tuviera la libertad que él tiene de poder hablar. De hecho, no hubiese existido ni siquiera una Cámara de Diputados. No hubiese existido. En los países donde el cristianismo no ha hecho lo que en realidad no haya llegado. No ha llegado, ni siquiera hay poderes del Estado. Claro que sí. Yo te hago esa pregunta y porque para que la gente entienda que nosotros no estamos desmeritando o quitándole la fuerza a la libertad que, por ejemplo, nuestros libertadores a nivel físico, a nivel de nación, hayan hecho, porque nosotros estamos incluso orgullosos de la conmovisión que tuvieron esos libertadores, ¿me entiendes? Claro. Y nosotros lo vemos reflejado. Así esa pregunta de que si hasta qué punto podía beneficiar la libertad que las naciones han tenido, para que la gente entienda que nosotros no es que demeritamos o creemos que esa libertad no tiene ningún valor, sino porque yo entiendo que nuestros libertadores, sobre todo nosotros, nos sentimos orgullosos de la cosmovisión que presentaron nuestros libertadores. Y eso lo podemos ver incluso en el escudo que... los símbolos patrios, está plasmado esa cosmovisión bíblica de ellos. Entonces creo yo que claro, que sí tiene una razón de ser. Sin embargo, ese no es el todo. Así es. De hecho, es el resultado de la libertad o de la cosmovisión de ese individuo. Viene desde ahí. Así es. Claro que sí. Entonces ya se nos acabó el tiempo. Así es. Se nos acabó el tiempo. Gracias a la gente por mantenerse en sintonía con este programa. Estoy seguro que si no fragmentamos el título del programa, un subtítulo, no podemos tener tiempo para poderlo concluir. Así es. Señores, ya no tenemos más tiempo para su amigo hermano Arturo Peguero. Ha sido un placer. Mañana los caballeros con un tema tan interesante como este. Dios bendiga, Dios le guarde.